Muchas gracias, doctor Kersenovich. Gracias por la amable invitación. Y bueno, del gen al biofármaco. Antes de la biotecnología farmacéutica, sucede que había un número muy importante de sustancias, proteínas o péptidos que se aislaban de fuentes animales. Tenemos, por supuesto, insulina, glucagón, hormona de crecimiento, que tenía que sacarse de glándulas pituitarias humanas, la hormona folículo estimulante, de orina de mujeres posmenopáusicas, la gonadotropina coriónica, también de la orina de mujeres, una lista muy grande de estas sustancias farmacéuticas que eran necesarias, y en ese momento la única fuente que teníamos era la fuente pues de tejidos o de animales. Y entonces la primera proteína recombinante que pues rompió este hito fue la insulina, donde antes se extraía del páncreas de cerdos, como pueden ver aquí por un señor muy elegante en corbata de moño, y para pues finalmente tener esta insulina de cerdo que era la que se utilizaba. En contraste con lo que podemos hacer hoy, gracias al tema que nos ocupa, que es la ingeniería genética, en donde una bacteria E. coli puede producir ahora en bioreactores, en empresas farmacéuticas, insulina humana, insulina idéntica a la que está en nuestro cuerpo en comparación con esta que era de cerdo. Entonces, siguiendo la insulina, que recordemos que se descubrió en 1922 y que también le valió el premio Nobel a Banting Best y McLeod, pues después de su descubrimiento, y vean que el premio Nobel fue un año después nada más, empezó esta extracción de insulina de los animales, pero el abastecimiento era insuficiente y algo que era muy importante era la variabilidad en la potencia de este medicamento. La insulina producida por DNA recombinante por Genentech en el 78 obtuvo el registro en 1982. Y quiero llamar su atención a cómo el uso de la tecnología del ADN recombinante no nos permite nada más obtener estas proteínas humanas, sino crear proteínas que no existen en la naturaleza. Así surgieron diferentes variantes de la insulina, en donde se cambiaron sus propiedades farmacocinéticas al sustituir algunos aminoácidos, la primera de ellas, la Lispro, que pues se puso al mercado en 1996. Entonces, esta tecnología que ahora estamos celebrando, pues nos ha permitido ir más allá de la naturaleza. Y si nosotros pensamos que en los últimos, o más bien en 20 años, se observó un incremento de 6 veces de las personas que requieren insulina, pues claramente podemos ver por qué la fuente original del cerdo pues ya no es aceptable. Aquí sé que las letras están muy pequeñas, pero solo les quiero mostrar el incremento en las ganancias que se han obtenido de la insulina. Después de la insulina, pues fuimos mucho más allá. Estos son los farmacéuticos más vendidos en el año 2022, y pueden ver ustedes, los que están con colores son producto de la tecnología del DNA recombinante. Vemos estas dos vacunas de RNA mensajero, la de Pfizer y la de Moderna, que están ocupando el lugar 1 y el 5, en donde vamos un paso más allá. Ya no utilizamos nada más la proteína, sino este nuevo acercamiento utilizando un ácido nucleico ahora como un biofármaco. Después están los anticuerpos monoclonales, que pueden ver en azul, y una vez más vemos otro tipo de moléculas como esta número 7, Eilea, que es una molécula que tampoco existe en la naturaleza y que consiste en un receptor del factor de crecimiento fusionado a la región FAB de un anticuerpo. Entonces, una vez más, esta tecnología nos permite crear estas quimeras y tener tratamientos con características únicas. Celebramos hace un par de años a la 100ª molécula anticuerpo monoclonal que ha sido aprobada para su uso
En esta gráfica podemos ver todas las aplicaciones para las que se han estado utilizando los anticuerpos monoclonales. Pueden ver que cáncer, con 41 moléculas, es la más frecuente. Sin embargo, pues es una gran cantidad de enfermedades que pueden ser tratadas utilizando esta tecnología. Y pasamos de lo que eran los anticuerpos originales, o aquí referidos como canónicos, a lo que ya son anticuerpos conjugados a drogas, anticuerpos biespecíficos o fragmentos de anticuerpos. Una vez más, creando moléculas que no existen en la naturaleza. Estos medicamentos son, por supuesto, mucho más complejos que aquellos que se obtienen por síntesis química. Estamos hablando de proteínas, ahora incluso de RNA mensajero, y pues debemos producirlos, por supuesto, a través del cultivo de distintos organismos y, bueno, pues llevar un proceso de purificación que nos lleve a tener nuestra molécula purificada, la cual pues tendrá que ser evaluada por los métodos y formas que ya conocemos para tanto el desarrollo de su tecnología de producción como la evaluación en laboratorio, evaluación preclínica y, por supuesto, las pruebas clínicas. Y para poderlas llevar al mercado, al paciente, pues tenemos que pasar por, de nuevo, la parte del análisis preclínico. Y aquí quiero llamar su atención en esta figura que tenemos dos colores. Por un lado, tenemos el naranja, en donde se refiere a la labor de la industria, pero por otro lado tenemos lo azul, que se refiere al sector regulatorio. Y es muy importante recordar que para el desarrollo de este tipo de moléculas y medicamentos en general, pues es necesario contar siempre con un acompañamiento regulatorio. En México, en particular, pues salvo alguna excepción, pero en cuanto a estos productos del DNA recombinante, pues no existe alguno desarrollado totalmente aquí, pero lo que sí ha pasado es que en México pues se fabrican una serie de medicamentos biocomparables. Estos son los 14 biocomparables que tienen registro en México. No todos se fabrican aquí, solamente algunas de estas empresas los fabrican en México, otros los importan. Y pues podemos ver que estos medicamentos biocomparables acompañan a aquellos medicamentos innovadores que pues tienen o están siendo utilizados más extensamente en el país. Sin embargo, pues considero, y es el dominio público, si recordan ustedes de la gráfica que les enseñé, todos estos medicamentos que les mostré tenían mercados por arriba de los 10,000 millones de dólares anuales. Todos estos medicamentos son medicamentos de alto valor agregado y su producción genera una riqueza muy importante. Por lo tanto, pues considero, y en el Instituto de Biotecnología hemos estado trabajando para facilitar y promover la producción en México. Pensamos que tenemos todo para poder satisfacer las necesidades de los pacientes, pero pues nos falta una decisión estratégica. Tenemos una academia con capacidades de primer mundo, pero la realidad es que somos muy pocos, tenemos recursos y masa crítica muy limitada. Tenemos algunos casos, ejemplos de industria con capacidades de primer mundo, pero pasa lo mismo, hasta me sobran dedos de una mano al contarlas. Y pues nuestra regulación en general es adecuada, pero pues no se implementa como debe ser o no está alineada a los avances científicos y además los recursos humanos no son suficientes. Y también pues por otro lado no ha habido una política pública para fomentar el desarrollo de nuevos medicamentos, producción o investigación en México. Entonces, también en general pues hay un problema de desinformación del público en cuanto al desconocimiento de este tipo de medicamentos y en algunos casos el rechazo, lo hemos visto en el caso de las vacunas. Entonces, en el Instituto de Biotecnología nos hemos enfocado a un nuevo proyecto que consiste en el desarrollo y construcción de una nueva planta. Es una planta que estará con la capacidad de fabricar material clínico para fases 1 y 2
y esta planta está ya acompañada de nuestro laboratorio nacional, el LAM, que pues obtuvimos la licencia sanitaria y ya somos capaces de liberar biotecnológicos en el instituto. Finalmente, pues concluir, como ya les mostré, que la biotecnología ha salvado millones de vidas al utilizar esta aplicación del DNA recombinante, ha mejorado la calidad de vida, se han desarrollado tratamientos para enfermedades que antes eran incurables, ya se mencionó el tratamiento personalizado, el desarrollo de vacunas eficaces y seguras. También se permitió, como lo vimos el año pasado, el desarrollo de vacunas en tiempo récord. Es posible hacer el diagnóstico oportuno y eficaz, como acaba de mostrar la doctora Ortiz, y cerré mi presentación, no sé cómo le hice, y además pues permite el seguimiento y la prevención de enfermedades y puntos suspensivos, porque no hay frontera o límite para esta tecnología. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Palomares. Y ahora le pediremos a la doctora Mayra Pérez Tapia que nos hable del gen a la terapia celular.